Ahí comienza a grabar. Bueno, como le iba diciendo, vamos a dar lo que es funciones vectoriales. Como dice su nombre, son funciones, son vectores. Y lo que hacemos es convertir las coordenadas cartesianas en funciones vectoriales. ¿Para qué eso? Para poder aplicar distintas propiedades, funciones y otras cosas más a estos vectores. Bueno, entonces, por lo primero que tenemos que saber es, o sea, por lo que tenemos que comenzar a saber, es transformar una coordenada cartesiana a funciones vectoriales. Un ejemplo. Acá tenemos una función y es igual a 2x más 8. Sería una función de una recta. Lo que normalmente se suele hacer para pasar a una función vectorial, se parametriza uno de las variables y de acuerdo a esa variable parametrizada se transforma también la otra variable. Entonces, si yo le llamo, por ejemplo, a x igual a t, mi función va a quedar como y igual a 2t más 8. Después, ya tengo x igual a t, tengo y que quedó como 2t más 8, entonces ya tengo directamente y en función de t. Entonces, esta función vectorial lo que hace, vamos a dibujar en Paint. La función era 2x más 8. Vamos a suponer cualquiera. Por ejemplo, si esta sería una función if de x, lo que yo hago es, en vez de tener if de x, lo que voy a tener es una función vectorial, como le dije hace rato, que va a indicar un punto p, ¿verdad? X, y. Y este vector sería un vector de posición r, ¿verdad? Esta r está en función de t. Y esta r de t está con x en función de t e y en función de t. Entonces, dentro de este vector yo tengo dos funciones, una que es x de t y otra función que es y de t. Y esa función es la que tenemos acá, la que tenemos. Esto sería x en función de t, esto sería y en función de t. La función y en función de t es fácil de hallar porque por la ecuación misma que es, vamos a decir, una ecuación simple. Por eso acá x y es x e y, x en el versor y, después y en el versor j. Reemplazamos x en función de t por t y en función de t por 2t más 8 y de ahí tenemos r de t, que es nuestra función que estamos buscando, nuestra función vectorial. Entonces, esta función r es un vector de posición. Eso es algo que tienen que saber. Para cualquier ejercicio, para el plano o para el espacio, tenemos que saber que r es mi función posición. Eso va a ser muy útil a la hora de hacer otros problemas. Bueno, como les dije hace rato, teníamos que llamar a una variable t, o podemos llamarle t más 1, eso no importa. Pueden haber varias funciones en función de t, o sea, de x en función de t o de y en función de t.
Pero lo más común es llamarle a x igual a t o llamarle a y igual a t. Si y es igual a t, yo llevo esta t a la ecuación original, entonces va a quedar t igual a 2x más 8. De acá, despejo x. Al despejar x me queda x en función de t. Y hago lo mismo que hace rato. Tengo mi función de posición en función de x e y, x en y en j. Reemplazo la x por una función de t, que en este caso es t menos 8 sobre 2. Y después reemplazo y en función de t, que en este caso es t. Como ven, hay dos funciones. Puede haber más funciones también, porque como les dije, pueden llamarle a x t más 1. Y ahí va a quedar otra función. Va a depender del ejercicio, de cómo está dado. ¿Se entiende hasta acá? Voy a tomar Sí se como que sí. entiende. Dale. Sí, Siguiente. Siguiente ejercicio, hacemos la misma cosa. X igual a t, ¿verdad? Y me queda mi función t cuadrado más y cuadrado igual a 25. Esto es una circunferencia. Como saben, acá tenemos t cuadrado, entonces, como le había dicho, teníamos que despejar y. Despejamos y. Y cuadrado es igual a 25 menos t cuadrado. Después, y es igual a más menos raíz de 25 menos t cuadrado. ¿Qué quiere decir eso? En la circunferencia vamos a tener valores positivos y valores negativos para y. Esto va a depender de t. T no puede valer más que 5 ni menos que menos 5. Entonces por eso hay dos valores, porque tiene que salir la parte positiva y tiene que salir la parte negativa. Por eso es más menos. Entonces mi función va a quedar definido de dos maneras. O sea, r de t queda como r1 de t y r2 de t. Donde r1 de t tiene la parte positiva de la raíz y r2 de t tiene la parte negativa de la raíz. Y tienen que colocar que es para t igual a, o sea, para t en el intervalo de menos 5 a 5. Más de eso no puede tomar. Esta es una de las formas de representar la circunferencia que normalmente no se representa así. Por esto, porque tenemos dos funciones vectoriales que forman una sola función. Entonces, ¿qué es lo que se hace normalmente? Lo que se hace normalmente cuando tenemos circunferencia o tenemos elipses, normalmente para varias funciones cuadráticas se puede usar. Se usa la función seno y coseno. Entonces, ¿cómo hacemos eso? X, primero tenemos que saber el radio de la circunferencia. El radio de la circunferencia en este caso sería 5. 5 cuadrado es 25. Entonces yo llamo a X 5 seno de t. Si x es igual a 5 de t, yo llevo eso a la ecuación original, ¿verdad? Que es x cuadrado. Va a quedar 5 al cuadrado seno cuadrado de t más y al cuadrado igual a 25. Yo de ahí despejo y cuadrado y me va a quedar y cuadrado igual a 25 menos 25 seno cuadrado de t. Saco un factor común 25. Queda y cuadrado igual a 25 por 1 menos seno cuadrado de t. 1 menos seno cuadrado de t es igual a coseno cuadrado de t. Saco la raíz de y, de 25 es 5, de coseno cuadrado es coseno. De ahí queda y igual a 5 coseno de t. Entonces, mi circunferencia va a estar representado por r de t igual a 5 seno de t en y más 5 coseno de t en j. ¿Por qué no utilizo acá la raíz negativa? Porque la función seno y coseno ya tiene dentro de sí los signos positivos y los signos negativos. O sea, los números positivos y negativos ya están dentro de la función de seno y coseno. Entonces, si yo le voy dando valores a t, puedo darle infinitos valores y siempre me va a reproducir dentro de la circunferencia y me va a reproducir todos los puntos. Por eso se coloca la parte negativa en esta raíz que sacamos. Además, con estas funciones nosotros vamos a estar
derivando e integrando. Y van a ser una, dos, tres derivadas. Y hacer tres derivadas de una función cuadrática, por ejemplo, ya es eh, medio largo y es medio argel también ya hacer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque van a llevar la raíz abajo, va a quedar una función arriba, abajo y tienen que volver a derivar y demás cosas. Sin embargo, si nosotros vamos derivando la función seno y coseno, lo que se va a ir cambiando es seno, va a cambiar a coseno y posiblemente el signo en algunos casos. Por ejemplo, coseno de t, su derivada va a ser menos seno de t, y así. Van a ir cambiando solamente seno, coseno y negativo, por más que deriven una, dos, tres veces. No se van a complicar con las raíces ni con las fracciones. Bueno, entonces ya sabemos, tenemos función cuadrática, tendríamos que aplicar esto. Eso no quiere decir que no pueden aplicar, o no les sale de esta manera o no recuerdan. Apliquen esto, solamente que va a ser más largo el procedimiento posiblemente. Siguiente, el tercero. Profe, Sí, cuando vemos funciones cuadráticas, entonces utilizamos funciones trigonométricas. normalmente para circunferencia y para elipse. Para las otras funciones no hace tanta falta. Para hipérboles también se puede usar. Pero cuando son así parábolas, pueden usar como t nomás. Reemplazar y o x por t. O sea, la función que está al cuadrado reemplazar por t. Dale, profe, gracias. ¿Vale? Bueno, siguiente ejercicio. Dice x cuadrado sobre 16 más y cuadrado sobre 9 igual a 1. Eso sería una elipse. Cuando tienen elipse, lo que les conviene hacer es aplicar así como tema de la circunferencia el seno y coseno. Pero tienen que acordarse del tema del radio. Esto puede aparecer así o puede aparecer, por ejemplo, como eh, 9. ¿Cuánto sería 144? Puede ser. Eh, Creo que es 144, si no me equivoco. Podría aparecer así, ¿verdad? Les conviene pasar a esta forma para conocer el radio, ¿verdad? Entonces, el radio en X sería 16, sería entonces 4. Y el radio en Y sería 9 en este caso. Entonces, reemplazan X por 4 seno de t, que sería 4 sería el radio en X. Entonces, llevan el 4 seno de t a la ecuación, queda 4 seno de t al cuadrado sobre 16 más y al cuadrado sobre 9 igual a 1. 4 al cuadrado, 16. Entonces, queda seno cuadrado de t. Esto puede pasar al otro miembro para poder despejar la y. Queda y cuadrado sobre 9 igual a 1 menos 16 sobre 16 seno cuadrado de t. 1 menos seno cuadrado de t es coseno cuadrado de t. El 9 pasa multiplicando. Queda entonces y cuadrado igual a 9 coseno cuadrado de t. Sacan las raíces. Queda y 3 coseno de t. Entonces, de ahí sale que r de t es 4 seno de t en y más 3 coseno de t en j. Si se fijan es casi lo mismo que en una circunferencia, solamente que cambian los radios en x y en y. Entonces el radio en x aparece acá y el radio en y aparece acá. Como les dije, es la forma más conveniente. Pueden hacerlo de la otra forma, como en la circunferencia, donde yo reemplazo x igual a t, llevo t a la ecuación, despejo y. Al despejar y me queda
más menos t raíz de 1 menos t cuadrado sobre 16. Y como les había dicho, r de t consta de r1 de t y r2 de t. Desde menos 4 hasta 4 para t. Si no entienden algo, me paran y explico de nuevo. En este caso, por ejemplo, ya tenemos en el espacio. Sería la intersección de un paraboloide y de un plano. Entonces, yo llamo a x igual a t. Si x es igual a t, despejo con esta ecuación y va a ser igual a menos t. Después llevo en z x igual a t, y igual a menos t, queda t cuadrado más menos t al cuadrado, z es igual a 2t al cuadrado. Entonces la función de posición en el espacio es x en y más y en j más z en k. Esta es mi función de posición. Y mi función vectorial queda t en y menos t en j más 2t cuadrado en k. Siguiente, la intersección de un cilindro y de un cilindro parabólico. Sería intersección de dos cilindros. Bueno, X, como les había dicho, les conviene cuando tienen acá, cuando tienen un cilindro con base circular, también les conviene aplicar seno y coseno. Entonces, X es igual a 2 seno de t. Eso llevo a la ecuación. Me queda que y cuadrado es igual a 4 menos 4 seno cuadrado de t. Saco factor común 4. 1 menos seno cuadrado es igual a coseno cuadrado. Después, al final queda y igual a 2 coseno de t. Entonces ya tengo x, ya tengo y. Z es igual a x al cuadrado. Entonces sería 4 seno cuadrado de t. 4 seno cuadrado de t al llevar a la ecuación. Y de ahí saco mi función de posición, mi vector de posición. R de t es igual a 2 seno de t en x, 2 coseno de t en y 4 seno de t en z. Es sencillo la primera parte. Ya tenemos la intersección de un plano y un paraboloide. Le llamo vamos a llamarle x igual a t y arriba. X igual a t, entonces y es igual a 2t. Después x igual a t, y es igual a 2t, z, 9 menos t cuadrado, menos y es igual a 2t. Entonces y cuadrado va a quedar como 4t cuadrado, eso sumado a la t, o sea sería menos t cuadrado menos 4t cuadrado, queda menos 5t cuadrado, y de ahí sacamos z. Entonces r de t queda como t, 2t y 9 menos 5t cuadrado en k. Como le había dicho, en estas funciones vectoriales se pueden trabajar como vectores y como funciones. Las funciones tienen límites, si recuerdan, también tienen derivadas y tienen integrales. Entonces, todo eso se puede aplicar
a las funciones vectoriales. La parte del límite, la verdad que mucho no se da en cálculo 2 porque ya es algo que se viene dando en el cursillo. Creo que en cálculo 1 no sé si ya siguen dando o no, creo que ya se deja de dar. Pero para mostrarle en cálculo 2 es que se cumple, vamos a decirle, el límite de una función con una función vectorial. Mi función vectorial sería e a la t en i, seno de t sobre t en j, e a la menos t en k. Entonces, lo que se hace es que se halla el límite para cada una de las componentes, componente en i, componente en j y componente en k, se halla. Entonces, x para el primero va a ser, o sea, x va a ser igual al límite de e a la t cuando t tiende a 0, e a la 0 igual a 1, acá está donde t tiende a 0. Si t, o sea, el límite de t tiende a 0 es para todas las componentes de la función. Entonces, cada componente se hace el límite cuando t tiende a 0. Lo mismo para este, seno de t sobre t, cuando t tiende a 0, 0 sobre 0, se levanta la indeterminación y sabemos que seno de t sobre t o seno de alfa sobre alfa es igual a 1. Después, z, límite de e a la menos t cuando t tiende a 0 es igual a e a la menos 0, esto es igual a 1. Entonces de ahí sale que el límite de toda esta función cuando t tiende a 0 es igual a 1, 1, 1. Lo mismo con la siguiente función. El límite de la función es raíz de t en i, logaritmo natural de t sobre t cuadrado menos 1 en j, más 2t cuadrado en k. Se halla el límite de la primera componente, que es x, ¿verdad? Límite de raíz de t cuando t tiende a 1 es igual a raíz de 1 igual a 1. Lo mismo acá, logaritmo natural de 1 sobre 1 al cuadrado menos 1, 0 sobre 0, se levanta la indeterminación y al levantar queda un medio. Para z la misma cosa, el límite de e a la menos t sobre cuando t tiende a 1 igual a e a la menos 1, 1 sobre e. De ahí sale que el límite de la función cuando t tiende a 1 es igual a 1, 1 sobre 2 y 1 sobre e. Esto estoy haciendo una repasada rápida porque, como les dije, normalmente ya no salen más ejercicios sobre esto mismo. Derivada de una función vectorial, lo que se hace con RT se deriva componente a componente. O sea, la componente en I y la componente en J. Por ejemplo, en este caso, si yo quiero hallar cuando quiero hallar, por ejemplo, tengo RT. Si yo quiero hallar R' de T, lo que se hace es, se deriva X en función de T, ¿verdad? Y tenemos X' de T. También se deriva Y en función de T y queda Y' de T. Bueno, esto se hace también en el espacio. O sea, si yo tengo Z en función de T, nos va a quedar Z' de T. Bueno, con este ejercicio, por ejemplo, R de T es igual a T al cubo en I menos 3T en J. Entonces, R' de T va a ser derivada de la componente en I, que va a ser 3T cuadrado, derivada de la componente en J, que va a ser 3. Tengo R de T, que es 2 coseno de T y 5 seno de T. R' de T es igual a menos 2 seno de T, o sea, la derivada de coseno es menos seno, la derivada de seno es coseno, entonces queda 5 coseno de T. El siguiente, R de T es igual a 4 raíz de T en I más T cuadrado raíz de T en J,
más logaritmo natural de t cuadrado en k. En r' de t queda entonces derivada de esto, sería 4 por bajo un medio, t a la menos un medio, queda después lo mismo t al cuadrado por raíz de t, podemos dejar como t a la 5 sobre 2, 5 sobre 2 baja, t a la 3 sobre 2, en j logaritmo natural, queda entonces 1 sobre la función interna, que es t cuadrado por la función, la derivada de la función interna, que es 2t. De ahí queda que r de t, o r' de t es igual a 2 por t a la menos un medio, más 5 sobre 2 por t a la 3 sobre 2 en j, más 2 sobre t en k. En síntesis, cumple las mismas propiedades que una derivada. Después, ahora nos dicen, demostrar que la derivada del producto escalar de dos funciones vectoriales es igual al producto escalar de la primera función por la segunda función derivada más el producto escalar de la derivada de la primera función por la segunda función. Esta propiedad esta es una propiedad de las funciones vectoriales, o sea, de las derivadas de las funciones vectoriales, que es muy parecida a la derivada de dos funciones multiplicadas, ¿verdad? O sea, del producto de dos funciones. Esta propiedad se cumple para el producto escalar y para el producto vectorial. Lo que nos está pidiendo es demostrar esto para el producto escalar. ¿Cómo hacemos para demostrar esta clase de cosas? Lo que se hace es, se le da valores indefinidos, obviamente, a r de t y a u de t. En este caso, r de t es f1, f2 y f3, y u de t es g1, g2, g3. Y lo que se hace es, se desarrolla la parte izquierda hasta llegar a lo que es la parte derecha, o se desarrolla toda la parte izquierda y después desarrollamos toda la parte derecha y comparamos ambos. Si son las mismas cosas, entonces se cumple la propiedad. Ahí se escucha la chispa, pasa. Continuando, R de t, R' de t, tenemos que es cada una de las funciones derivadas, entonces sería f' de 1, f' de 2, f' de 3. Lo mismo con u de t. U' de t es g'1, g'2 y g'3. Después, nos dice derivada de el producto escalar de r de t por u de t. Tengo r de t, tengo u de t. Realizo primero el producto escalar. El producto escalar es esto que está acá. F1 por G1, F2 por G2, F3 por G3. Ahora, esto que está acá es como una constante, una función constante. O sea, no es constante, es una función. Ahora, esta función derivo. Sería la derivada de cada uno de estos productos. Derivada de un producto, sabemos que sería el primero sin derivar por el segundo derivado más el primero derivado por el segundo sin derivar. Hacemos eso para cada para cada uno de los productos. Me pide derivada todo esto. Entonces tengo esto primero, después tengo esto, perdón, tengo esto y tengo esto. Se cumple para los tres. Ahora lo que yo hago es agrupar de manera que yo tenga acá F1, F2 y F3. También tengo G'1, G'2, G'3. Después F'1, F'2, F'3 y tengo G1, G2, G3. Esto se parece a la multiplicación escalar de dos vectores para este caso, que sería R de t, que tenemos F1, F2, F3 de un lado, y del otro lado tenemos G'1, G'2 y G'3.
multiplicamos escalarmente y que va a quedar esto. Del otro lado tenemos la misma cosa. Si yo multiplico escalarmente f'1, f'2 y f'3 por g1, g2, g3, voy a tener este valor que está acá. Esto que está acá es RT, esto que está acá es U' de t, RT, U' de t, esto que está acá es R' de t, esto es U de t, que es lo que escribí acá, y esto es lo que nos estaba pidiendo demostrar. ¿Se va entendiendo? Sí, profe. Dale. Siguiente ejercicio dice. Profe, Sí. ¿Alguien dijo algo? ¿cuál es el objetivo de hacer límites y derivadas de funciones paramétricas? O sea, es lo que es lo, Para estos funciones casos es vectoriales. demostrar nada más que estamos, ¿cómo se dice? O sea, que las funciones vectoriales cumplen eh, las mismas propiedades que las funciones en sí. O sea, que con las funciones vectoriales podemos hacer derivadas, podemos hacer límites, podemos hacer integrales. eh, Tienen propiedades. En la función, o sea, en la derivada de las funciones vectoriales hay una lista de propiedades que no está acá, está en un formulario que tengo por ahí. Está también en el, si mal no recuerdo, era en el Shaun, perdón, en el Larson está, tendría que estar. También las propiedades del producto, perdón, las propiedades de la derivada de la función vectorial, donde hay productos escalares, productos vectoriales, productos de funciones por vector, de escalares por vector, y así. O sea, hay varias propiedades más aparte de esto. Lo que el objetivo sería conocer todas esas propiedades y todas las cosas que se pueden hacer, para más adelante hacer otras cosas. En este no recuerdo si ya decíamos, sí, ya hacíamos algún problema. Después de este, es un problema más práctico. Bueno, continuando con este, dice, demostrar si un vector tiene módulo constante, su derivada es perpendicular a él. Entonces, módulo constante sería módulo de RT es igual a una constante K. Después, si elevamos ambos al cuadrado, tenemos que el módulo cuadrado del vector es igual a K al cuadrado. Como sabemos, el módulo se halla por la raíz del producto escalar. O sea, si yo tengo un vector R, el módulo de RT sería la raíz de el producto escalar de RT por sí mismo. Entonces, RT, o sea, el módulo de RT al cuadrado sería el producto escalar de RT por RT. Entonces, el producto escalar de RT por RT es igual a K al cuadrado. Si yo hago derivada de esto, voy a derivar K cuadrado y voy a derivar RT por RT. Entonces, derivada de RT por RT es RT por R' de t más R' de t por RT. La derivada de la constante de cuadrado es 0. En un producto escalar, no importa la posición, entonces yo puedo llevar R' de t a la derecha y llevar R de t a la izquierda. Entonces voy a tener 2 por R de t por R' de t igual a 0. El 2 puedo sacar, o sea, factorizar. Y queda al final R de t por R' de t es igual a 0. Y sabemos que en un producto escalar, si el producto escalar de dos vectores es igual a 0, quiere decir que los vectores son perpendiculares. Eso quiere decir que, como sabíamos, el RT es una función, entonces quiere decir que ambas funciones son perpendiculares a ambos. O sea, RT siempre va a ser perpendicular a R' de t.
segundo ejercicio. O sea, segundo problema, por decirlo así. Dice, considera una curva en el espacio, una curva C en el espacio bidimensional que es trazada por un punto P, cuya posición está dada por R de t igual a coseno de 2t más seno de t entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2 para t. Encuentre la derivada r' de t y grafique los vectores r' de 0 y r' de pi seca. Bueno, primero nuestra función. La función es r de t, coseno de 2t y seno de t. Me pide primeramente la derivada r' de t. Tengo r de t, la derivada r' de t es simplemente derivar cada una de las componentes. Entonces, derivada de coseno de 2t, puedo transformar esto. Un poco. Bueno, me conviene transformar x igual a coseno de 2t. Coseno de 2t sabemos que es coseno cuadrado de t menos seno cuadrado de t. Se puede transformar también después de derivar, por cierto. Continuando, 1 menos 2 seno cuadrado de t. Si yo reemplazo coseno cuadrado de t por 1 menos seno cuadrado, queda 1 menos 2 seno cuadrado de t. Entonces tenemos ya x. Si yo derivo esto, me va a quedar 4, ¿verdad? Tengo derivado esto. Y seno de t. Perdón. Yo lo que estaba haciendo primeramente acá es pasar de coordenadas, o sea, de una función vectorial a coordenadas cartesianas, ¿cierto? Para poder dibujar la función. Para poder dibujar la función tienen dos opciones, o grafican con esto o pasan esto a coordenadas cartesianas. Y lo que yo hice fue prácticamente tratar de igualar acá. Tengo x igual a coseno de t, paso a coseno cuadrado de t menos seno cuadrado de t. Esto es igual a 1 menos 2 seno cuadrado de t. Y voy a llevar también a hacer función seno cuadrado de t. Entonces y es igual a seno de t, y cuadrado es igual a seno cuadrado de t. Entonces esto que está acá voy a llevar a esta función. Entonces va a quedar x igual a 1 menos 2 por i cuadrado. De ahí yo saco que es un paraboloide. ¿Por qué? Porque es más fácil dibujar en coordenadas cartesianas. Por eso primero despejé para llegar a una coordenada cartesiana. Ahora sí, lo siguiente, tengo r de t coseno de 2t más seno de t. Derivo a esto. Derivada de coseno de 2t es menos seno de 2t. Esto tiene que ser por 2. Derivada de seno de t es coseno de t. Después que tengo r' de t,
y me pedía R' de 0 y R' de pi sobre 6. R' de 0 es igual a en seno de 2 por 0, seno de 0, 0. Entonces esto es 0. Coseno de t, o sea, coseno de 0 es 1. R' de 0 es 0 y 1. Ahora el pi sobre 6. Sería seno por seno de 2t. 2 por pi sobre 6 sería pi sobre 3. Seno de pi sobre 3 sería 2 por 60 grados. Entonces la de 3 sobre 2 grado. Ahí me escuchó. Sí, profe. Sí, se te ¿Me escucha. escuchan? Sí. Ya. Como les dije, mi conexión no es muy buena. Voy a ver si no conecto internet acá. Bueno, nos quedamos en pi sobre 6. Pi sobre 6 sería llevando acá seno de 2 por pi sobre 6 sería que da seno de pi sobre 3. Pi sobre 3 es 60. Seno de 60 es raíz de 3 sobre 2, ¿verdad? Entonces va a quedar acá 2 por 2 por raíz. Espera. ¿Qué pasó? Murió su conexión. Ahí se volvió a conectar. Bueno, para la próxima clase ya voy a tener un buen internet. Como le dije, me mudé ayer, entonces por eso todavía no estoy del todo. Va a quedar raíz de 3. Tu presentación, bro. Sí, bro. Ahí. Sí, genial, bro. Coseno de pi sobre 6, coseno de 30, raíz de 3 sobre 2. Queda esto. Bueno. Ya tengo los valores para en R de 0 y para R de pi, R' de 0 y R' de pi sobre 6. Bueno. Tengo ya la derivada, que luego me pedía, tengo ya estos valores, y después me pedía grafique los vectores. Y se grafican los vectores. O sea, si yo tengo R' de 0 sería 0 y 1. R' de 0 tengo que hacer en R de 0. R de 0 es 1, 0. O sea, 1 y 0 ni. En este punto va a estar el vector. Y el vector se dibuja de acuerdo a los valores que tenemos. Mi vector para R de 0 era este que está acá. 0, 1. 0, 1 en I. Entonces, de ahí dibujamos mi vector R' de 0. R' de pi sobre 6 está en R de pi sobre 6 y R de pi sobre 6 es medio y un medio. Entonces sería este punto que está acá. Y de acuerdo a esto, dibujamos un poco, será para la situación anterior.
En este caso saldría negativo si raíz de 3, sí. Está bien acá. Negativo raíz de 3 de este lado y positivo raíz de 3 sobre 2. Entonces está bien este vector dibujado. O sea, para poder dibujar el vector lo que tienen que hacer es hallar primeramente el punto donde se va a dibujar. En este caso, si era R' de 0 como nos pedía, entonces tiene que ser para R de 0. O sea, el vector R' de 0 está en R de 0. El vector R' de pi sobre 6 está en R pi sobre 6. Si era R' de pi, entonces tiene que estar en R de pi. Eso tiene que saber. Y ahí sale el dibujo el gráfico. Siguiente ejercicio. Me dice, encuentra las ecuaciones paramétricas de la recta tangente a la curva C, cuyas ecuaciones paramétricas son x igual a t al cuadrado, y igual a t al cuadrado menos t, y z igual a menos 7t, en el punto correspondiente a t igual a 3. Bueno, en RT tenemos que es t cuadrado menos t, y 7t, menos 7t. Para poder hallar la ecuación paramétrica de la recta tangente, lo que se hace es, se deriva RT, al derivar RT tengo R' de t, y R' de t es tangente a R de t. Entonces, esta función me va a dar un vector tangente a la ecuación, o sea, a la ecuación vectorial. Pero en este me dice en el punto correspondiente a t igual a 3. Entonces, el punto correspondiente a t igual a 3 voy a hallar acá. R de t va a ser R de 3. Entonces, 3 al cuadrado, 9. 3 al cuadrado menos 3 sería 9 menos 3, 6. En 7 por 3, 21. Entonces, R de 3 es 9, 6 menos 21. Ese sería el punto donde tengo que hallar la recta. Llevo entonces el 3 en R' de t. 2 por 3, 6. 2 por 3, 6 menos 1, 5. Menos 7. Este sería el vector. Mi punto, mi vector. Me dice ecuaciones paramétricas. Entonces, x y z es igual a el punto 9, 6 menos 21 más un parámetro k por 6, 5 y menos 7. Que es mi vector que me define la recta. Esto saqué de la ecuación de la recta, que es esta que está acá. Después, x es igual a 9 más 6k. Después y es igual a 6 más 5k. Y z es igual a menos 21 menos 7k. De ahí sale la ecuación paramétrica de la recta. Bueno, estos ejercicios tenía para hoy. Normalmente mis clases duran entre 1 hora 10, 1 hora 20 máximo. Creo que es suficiente porque bastante ejercicio suelo dar. Normalmente doy la misma cantidad que cuando hacía presencial, solamente que cuando era presencial escribía más, vamos a decirle. En este caso ya tengo todo escrito. También participaban más los alumnos, entonces por eso se hacía más largo, vamos a decirle, pero también era más dinámico cuando era presencial. Pero por el momento tenemos esto. Una consulta, si es que a mí me va a gustar dar la clase a las 4:20. Puedo comenzar a las 4:30 o a las 5. Las 5 me caería bien. No sé qué tal les queda a ustedes. Si es que no van a poder, voy a hacer el esfuerzo nomás para llegar a ahora, vamos a decirle. Esta vez nomás no pude llegar ahora porque tenía visita a un fiscal y hoy no hizo que tenía que venir. O si no, iba a empezar la clase ya temprano. No sé qué dicen. Genial, profe, igual nomás a las 5. Tranqui, profe. Bueno, entonces comenzamos las clases a las 5.
No sé si tienen alguna consulta sobre lo que vimos hoy. Profe, Sí, viste que el profe de teoría, el ingeniero Segovia, sí, explicó un poco sobre las derivadas, ¿verdad? sí, La derivada de las funciones vectoriales sería. sí. El gráfico de una derivada de una función vectorial no sabes dónde puedo encontrar. ¿Qué sería? Viste que la derivada de una función cartesiana es su pendiente en ese punto, ¿verdad? Sí, ¿Y qué sería la derivada de una función vectorial en un punto? y sería el vector tangente, o sea, en el caso como me dijiste, vos tenés la función, después derivar la función y tenés la recta tangente. En este caso sería la función, en vez de representar como una recta tangente, representar como un vector tangente. O sea, vectorialmente estás representando, vamos a decirle. Sería también tu recta tangente, pero de forma vectorial. Ah, entiendo, entiendo. Eso es. ¿Vale? No hay grupo de WhatsApp, no hay grupo de WhatsApp. ¿Quién va a hacer el grupo de WhatsApp? Esta conversación se va a quedar grabada. Creo que la conversación ahora o sea, se borró todo lo anterior y ahora vuelve a hacer una conversación. No sé si es que quieren organizarse y hacen su grupo ustedes. Hay un link que mandaron. En ese link pueden entrar cuando ven la conversación que se va a guardar. Voy a entrar también en su grupo porque así le aviso cualquier cosa. Profe, acá no es la clase de hoy, ¿verdad? Sí, hasta acá llegamos. Muchas gracias, profe. Perfecto, profe. Muchas gracias.